Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. IDEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Amor de padre. El amor de padre. Y no es que me vaya a referir al padre biológico, sino que vamos a considerar una figura que tenemos en la Biblia y por la cual yo he estado diciendo últimamente que nosotros tenemos un derecho de hijos de Dios porque Él nos creó. Y hoy vamos a estar puntualizando sobre este tema, sobre el amor de padre, cómo Dios se expresa a favor de nosotros cuando nos permite experimentar una relación padre-hijo. No voy a decir hijo-padre porque muchas veces nosotros somos desamorados con Dios y con nuestra familia, pero cuando pensamos en Dios, pues Él tiene un amor precioso. Y vamos a ir a un pasaje bíblico que está en Lucas capítulo 15, versículos 22 al 24. Y a leerlo en la versión Reina Valera, como digo, esta es la que más usamos, dice la palabra del Señor así: el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso dice el texto que tenemos como referencia para esta ocasión. Entre tanto que estaban pensando en lo que Dios nos quiere decir siempre, estaba yendo a este pasaje en la Escritura, que de hecho pues hay un contexto para ese texto. Y el contexto tiene que ver con la problemática que había entre los fariseos, los escribas, o sea, las personas que eran líderes en Israel en el tiempo de Jesús, quienes hacían de Jesús, criticaban a Jesús a causa de que Jesús se juntaba con las personas que eran de mala calidad según los escribas o según los líderes religiosos. Entonces ese es el contexto, y siendo que ellos se molestaban a causa de lo que Jesús era y hablaban mal de Jesús, ya que de acuerdo a las leyes, a las normas sanitarias, pues para los líderes de Israel o para todas las personas que eran considerados importantes en Israel, no se permitía la relación con personas que se consideraban no morales o que tuviesen problemas por los cuales la ley los hubiera declarado inmundos. Y Jesús tenía un problema, que se juntaba con los enfermos, se juntaba, lo buscaban los endemoniados, los leprosos, gente que no tenía por qué relacionarse con Jesús si pensamos en una persona de alta calidad moral,
Entonces, para los escribas eso era un problema, y eso pues descalificaba a Jesús como hijo de Dios, porque él no tenía ese cuidado. Jesús no tenía escrúpulos a la hora de acercarse a los perdidos. Así que estaba ese contexto, y hablaba muy mal de Jesús, porque Jesús permitía que las personas se acercaran a él, personas pecadoras, muy pecadoras. Entonces fue cuando Jesús tuvo que hacer esta enseñanza, y nos damos cuenta que el capítulo número 15 de Lucas está compuesto por tres parábolas. Está la primera, que tiene que ver con la oveja perdida. Está la segunda, que menciona a una mujer y su dracma que se perdió. Y luego está la del hijo pródigo. Y en las tres hay un mensaje importante que Jesús quiere darles a conocer a esta gente que están cuestionando a Jesús. Así que Jesús trata de darles una explicación haciendo uso de algunas figuras de carácter importante que eran fácil de percibir, eran comprensibles para la gente de su entorno. Y de hecho Jesús quiso mencionar, y si queremos ponerle un tema general a este capítulo, pudiéramos llamarle el capítulo de la misericordia, por cual tendríamos que llamarle así, porque es donde se expresa el interés que hay en Dios por buscar al pecador. Las tres figuras tienen que ver con una intencionalidad de Dios para buscar al pecador. Y el contexto, como ya dije, tiene que ver con la problemática que había en los líderes de Israel a causa de que Jesús se relacionaba con la gente pecadora. Así que ya tenemos una idea de qué trata el capítulo. Ahora, considerando este pasaje, a mí me llamó la atención ver el amor de Dios en calidad de padre, pues al final aparece una figura paternal. Cuando se habla de dos muchachos, un hijo que se fue de la casa y el que quedó en casa, se ve la acción del hijo mayor y también se ve la acción del hijo menor, se ve la acción del papá cuando ve que su hijo regresa. Entonces, en la manera como su padre recibe a su hijo, que de hecho era una figura, entonces ilustra el amor que Dios tiene para el ser humano, y en este caso del pecador, como padre. Y veamos en Dios entonces la figura paternal. La figura paternal. Si ustedes están en este salón, si usted está escuchando esta palabra, si usted tiene la oportunidad de ser creyente, asistir a una iglesia, pues sepa que es porque el Eterno ha querido devolverle el derecho que usted tiene, que el diablo le había quitado. Así que el Señor vino y nos devolvió ese derecho. He estado creyendo, he estado pensando, y de hecho estaba escuchando ayer una oración de una persona que decía que ella le enseña a la gente que es la más pecadora. Y alguna persona está orando y dice, aunque no merecemos esto. Y claro que si lo pensamos desde el punto de vista moral, es probable que no lo merezcamos, pero cuando ya pensamos la actitud del Eterno para nosotros como hijos, todos nuestros hijos tienen derechos que no se los podemos quitar. Así que el Eterno tiene para nosotros derechos que cuando los hemos perdido, simplemente lo que hace es devolvérnoslo, esos derechos, cuando lo buscamos arrepentidos. Así que por ahí va la idea entonces de puntualizar el amor que Dios nos tiene, que es un amor como un padre, o amor de padre, que es dicho de esa manera. Por eso le pusimos a esta conversación el amor de padre. Así que tenemos que considerar en primer lugar la forma como Cristo se expuso ante los pecadores. Para empezar, los primeros pecadores, ¿quiénes son? Los líderes religiosos, porque ellos están tratando de cumplir un ceremonial sin tener misericordia y sin tener cuidado de aquellos que son considerados pecadores. O sea que el amor de los líderes religiosos no está
enfocado literalmente hacia los pecadores. Si usted analiza el ambiente que había en Jerusalén en el tiempo de Jesús, se va a dar cuenta que no había piedad en el liderazgo. Hay cuestiones que se dan en torno al templo y entonces nos damos cuenta que realmente faltaba ese gesto de piedad, aunque ellos tenían una posición ministerial, por así llamarla, o que funcionaban como líderes importantes en la comunidad judía. No por eso ellos tenían una buena calidad moral ante Dios. Y eso es un problema serio. Así que cuando ve el problema Jesús, ¿cuál fue su acción en cuanto a los pecadores? Simplemente lo que Jesús hizo ante los pecadores y la exposición, o sea, Él se expuso a la crítica de tal manera que se acercó a los pecadores. Jesús se acercó a los pecadores. Los pecadores se le acercaron a Jesús. Usted va a ver cómo gente como un tal Nicodemo, como un Zaqueo, que era criticado porque era uno de los que cobraban impuestos, o por la gente mala del tiempo. Entonces es considerado como una persona de no buena calidad. Y así, hay otras personas como una mujer que llegó a lavarle los pies al maestro en casa de Simeón. Entonces esas personas provocaban para Jesús una crítica, porque así si fuera hijo de Dios, no se le acercara o entendiera qué clase de gente es la que se le está acercando. Así que Jesús, en calidad de Salvador, se expuso ante los pecadores y en este caso se acercó a ellos. Y si quisiéramos decirle cuál fue la forma con la que se expuso, Jesús le restó importancia a las acusaciones que le hacían. Jesús le restó importancia a las acusaciones que le hacían, porque él se hacía acompañar, según decían los líderes, se hacía acompañar de pecadores y comilones. Entonces a Jesús no le importó lo que la gente pudiera decir en cuanto a ese proceder. Así que es importante también considerar que aparte de que Jesús le restó importancia a las acusaciones que hacían acerca de su actitud, también si usted va al texto sagrado se va a dar cuenta que Jesús ofreció ayuda a los necesitados. Así lo vemos a él, ofreciendo ayuda a los necesitados. Los ciegos que pedían sanidad los sanó, los sordos, los mancos, los cojos, los paralíticos, los leprosos, los que estaban aún muertos. Jesús se acercó a ellos, a los que estaban enfermos. A Jesús no le importó lo que dijeran de él. Su actitud, él se expuso a lo más bajo, por así decirlo, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es que él se expuso ante los pecadores. Así que tenemos la primera cosa que ver, la primera consideración es cómo Jesús se expone a los pecadores, o ante la situación que se estaba, confrontó a los fariseos, se acercó a los que estaban de menos calidad moral, les restó importancia a lo que decían de él y ofreció ayuda a los que necesitaban la mano de Jesús. Esa fue la forma en la que él se expuso. La segunda consideración tiene que ver con el valor que Cristo les dio a los pecadores. El valor con el cual Cristo tomó conciencia el por qué se acercaba a los pecadores. Y si vamos a ver la primera, que tiene que ver con las parábolas para hoy, la primera manera de valorar Cristo a un pecador no fue diciéndole este es un desventurado, este es un aquí, esto es una expresión mala. Jesús en este caso compara a un pecador como una oveja perdida. Vea qué cuidado tuvo Jesús para referirse a los pecadores. Él no dijo un desgraciado, hijo del diablo, hijo aquí, hijo allá. Jesús hizo una figura, usó una figura y dijo: ¿quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, al perder una no deja las 99 y se va a buscar la que le falta? Así que él está pensando en que los pecadores no son hijos de Satanás,
los pecadores son ovejas descarriadas. Amén. ¿Qué pulso para tratar a las personas? ¿Qué moralidad la de Jesús para referirse al referirse a las personas que están desviadas? Entonces dice, estos son como ovejas que están perdidos. ¿Y qué es lo que hace un pastor por una oveja? Pues la va a buscar. Eso es lo que Jesús dijo. El pastor deja 99 porque hay una que se le perdió y va por ella y la toma y se la trae. Así que ahí hay un cuadro que Jesús está presentando, la figura entonces que Jesús le da a un pecador desde ese punto de vista es de una oveja desviada. La segunda figura que usa es muy puntual y me llamó la atención, es de una dracma. Y cuando se hablaba de una dracma, hay algunas cosas que se pueden decir desde el diccionario y cosas que se pueden explicar al respecto. No me voy a ahondar mucho, pero sí quiero que veamos que entre las preferencias que habían por las dracmas es que había ciertas mujeres palestinas que cuando se casaban recibían regalos y entre los regalos recibían 10 monedas a las que se le denominaban dracmas. Y así que perder una para ella tenía por un asunto sentimental. ¿Por qué? Porque se relacionaba con su boda. El anillo de bodas o una moneda para ella era sumamente importante. Así que perder una moneda era perder algo que tenía que ver con un recuerdo importantísimo de su vida. Así que el que vaya y busque la moneda, eso significa demasiado. Ahora Jesús asocia a un pecador con eso, con algo que para una mujer significaba sumamente alto valor, no simplemente por el valor que tendría como moneda del momento, sino por lo que significaba para ella en caso de por asunto de las eventualidades de su vida. Y Jesús entonces dice, no, un pecador vale mucho más. No tiene que ver simplemente por un ser humano que anda ahí, un hijo de alguien que no le dio educación. Para mí, en el caso del sentimiento, Jesús está expresando que el Padre ve a aquella persona, pero la ve mucho más allá del valor que le pueden dar los seres humanos, un valor sumamente importante. Y por ahí vamos. Y por último, la tercera figura con la que Jesús valoró a los pecadores es que lo menciona como un hijo pródigo. Hay cosas que se pueden decir en torno a este hijo pródigo. El hijo, porque se perdió, se extravió del camino, jamás dejó de ser hijo, siempre fue hijo, pero desviado. Entonces, si usted analiza toda la figura que aparece en el capítulo, en el caso de la oveja perdida, en el caso de la dracma, se habla de que en el caso de la oveja perdida, el pastor deja las 99 y va en busca de la que se le pierde. En el caso de la dracma, la mujer, aunque tiene 9, va y busca una que le falta. En este caso hay diligencia de parte de quienes pierden. En el caso de la número 3 hay algo diferente. Y es que ahí ya no se habla de que el padre vaya en busca del hijo, sino que el padre espera a que su hijo regrese y espera con mucha certeza de que su hijo va a volver, aunque aparentemente está muerto, aunque aparentemente está perdido, pero va a regresar y está pendiente de que su hijo vuelva. Y se ve porque cuando leemos el cuadro, al final se ve cómo el padre refiere al muchacho que se le va. No dice, este era hijo mío, pero lo desconocí a causa del pecado y se convirtió en un hijo del diablo. No, el padre dice, mi hijo muerto estaba, pero ha revivido. Se había perdido, pero ha sido encontrado. Pero vea usted la figura con el que el padre, en este caso, se refiere al hijo. Le dice, mi hijo se me había perdido, pero lo hemos encontrado. Así que vale la pena que hagamos fiesta. Y en el contexto que leímos, Jesús hace ver que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Oiga que hasta dónde llega el valor que tiene una persona en el camino. Y aunque esté desviado del camino, hay personas que el Eterno los está viendo siempre en calidad ¿de qué? ¿Me están siguiendo la palabra? En calidad de hijos. O sea, el Eterno nos ve siempre como Padre.
Él nos ve como nuestro Padre. Claro que por seguir las voces de Satanás, nos convertimos en personas que estamos propensos a una ira que ha de ser descargada sobre los pecadores. Pero eso no quiere decir que porque tengamos derecho a una ira que sea descargada contra los pecadores, somos hijos del diablo, porque el diablo no tiene hijos. El diablo no ha dado hijos, nunca ha sido creador de nada. El diablo es un usurpador, es un ladrón, es un miserable. La palabra dice que vino para matar, para hurtar y para robar. Y aunque esta figura que hay en Juan capítulo 10, algunos en el contexto se refiere al liderazgo también de Jerusalén, a algunos que vinieron antes de Jesús, pero también podemos asumir que la figura de Satanás es destruir. Así se ha calificado desde el principio y jamás en ninguna historia se ha visto que él haya engendrado o haya construido algo para bien. Lo que pasa es que algunos se convierten en sus seguidores, pero no son sus hijos. Así que hijos solamente tiene el que los produce, y quien produce hijos es Dios. Amén. Y si usted puede o quiere contradecir eso, yo no tengo ningún problema. Esto lo estoy diciendo por mis convicciones, y lo digo esto porque de seguro alguien va a decir, no, esta palabra está equivocada. Yo no tengo problema para que alguien lo piense así, pero mis convicciones es que el Eterno me ve a mí como un Padre creador. Él es mi Padre y me ve como su hijo. Si tengo problemas en el camino, pues así me ve, como un hijo desviado, pero me busca o me espera que yo venga. Por eso la paciencia del Eterno a mi favor. La importancia de la salvación, que sería la consideración número 3. La importancia de la salvación, y vea usted, estriba en que esta se muestra en la actitud misericordiosa de Dios. Amén. La importancia de la salvación tiene que ver o se muestra en la actitud misericordiosa de Dios. Amén. El Eterno al tratar de salvarnos está pensando en algo que le pertenece a Él y trata de meter sus manos para arrebatar lo que le pertenece a Él. Por eso es que Él me busca con ansia, y cuando me salva lo hace por su misericordia. Amén. Y esta palabra misericordia es un sentir que viene de lo profundo del corazón. Aunque la miseria en la que yo me encuentro es tal, el Eterno valora lo que para Él valgo, y entonces mete sus manos benditas y me toma para recuperarme. Amén. Y eso es lo que tenemos que estar entendiendo. Si vamos a ver esto de la importancia de la salvación, tenemos que entender el gozo de la redención de quien es considerado propiedad de Dios. Ya vimos el cuadro cuando dice: hagamos fiesta, porque mi hijo se me había perdido, pero lo hemos encontrado. Amén. Se había muerto, pero ha revivido. Así que hay que regocijarnos. Si hay gozo en el corazón de Dios porque un pecador se arrepiente, es porque para Él este pecador no es cualquier basura. Este pecador es un hijo suyo que Él está esperando que vuelva del camino. Y lo espera hasta no poder más. Iba a usar una palabra, hasta el cansancio, pero nuestro Padre no se cansa de esperar. Nuestro Padre no se cansa de tener misericordia. Esa es su naturaleza, y Él siempre está siendo amplio en perdonar. Dice que su ira tarda unos pocos segundos, pero su misericordia tarda toda la eternidad. Y eso es grandioso. Así que nuestra salvación, la importancia de nuestra salvación está en eso de que el gozo que produce la redención de quien es considerado propiedad de Dios. Dios mismo, diga conmigo, Dios mismo se alegra cuando encuentra a quienes se han desviado del camino. Amén. Dios mismo se alegra cuando encuentra a alguien que se ha desviado del camino. Qué grandioso suena esta palabra. La consideración número 4, que tiene que ver con el perdón y la restauración. En este caso, si hablamos del perdón y la restauración, diríamos que estriba en que el ser humano vale tanto. El ser humano vale tanto
que sus falencias no opacan la disposición divina del perdón. Amén. Mire qué grandioso suena esto. Qué tan importante es el perdón y la restauración para nuestro amado Señor, para nuestro amado Padre. Que mis falencias, por feas, por horribles que sean, tanto así que la palabra dice, todo pecado le es perdonado al hombre. Amén. ¿Por qué? Porque su misericordia es para toda la vida. Así que es importante que en este momento consideremos lo grandioso que significa para nuestro Padre la expresión perdón y restauración. Así que dijimos que el perdón y la restauración estriba en que el ser humano vale tanto que sus falencias o sus errores, amén, sus errores, no opacan la disposición de su amado Padre para perdonarle. Toda vez el hombre se arrepienta, el hombre adquiere perdón. El amor que el Eterno tiene a su creación supera la actitud rebelde, lo cual propicia el ambiente para que al pecador arrepentido se le anulen las faltas. Amén, qué interesante. Cuando el pecador viene arrepentido, es tanto el amor que hay en el Padre, es tanta la disposición que hay en el Padre, que tiene hacia el hijo rebelde, que cuando el hijo de rebelde se arrepiente y le pide perdón, el Padre le dice, no tenga pena, hijo, está anulada tu falta. Y entonces le coloca en caminos espaciosos. Hermanos amados, es importante que nosotros como hijos de Dios reconozcamos que si estamos en este camino es porque Él nos ha tenido paciencia como buen Padre. Nos ha permitido que la muerte nos lleve a la eternidad sin haber recibido el perdón de nuestros pecados. Y que así como una oveja descarriada, así como una moneda perdida, así como el hijo pródigo que se había desviado del camino, el Padre ha hecho todo lo que pertenece o corresponde a Él para que cada uno de nosotros ahora estemos en el camino. Así que tenemos que alabar y bendecir al Señor. Si somos parte de los salvos, de los que hemos sido restaurados o rescatados, de los redimidos, porque todo esto se debe al gran amor que Él nos tiene a nosotros como nuestro Padre. Claro que si cometemos errores, claro que si nosotros nos portamos de manera indiferentes con nuestro Padre, va a llegar el momento en el cual nuestra actitud nos va a llevar a un destino que no queremos, pero eso ya no va a ser cuenta de nuestro Padre, eso ya va a correr a cuenta de nosotros. Porque solo hay dos caminos, el camino que lleva a la vida eterna y el camino que conduce a la muerte eterna. De nosotros depende el camino que nosotros tomemos. El destino será de acuerdo a lo que nosotros dispongamos. Pero eso ya no será asunto de Dios, eso ya será asunto nuestro. Así que tenemos que usar bien la cabeza y el corazón para saber valorar el amor que el Padre nos tiene a nosotros. Si estamos en este camino, pues tenemos que valorar la gracia salvadora del Señor. Y para terminar, quiero que todos nosotros pensemos el gran amor del Padre Dios. El gran amor del Padre Dios se muestra en que busca al ser humano sin importar cuál haya sido la razón de su mal proceder. Amén. Él no le anda investigando, no le anda sacando en cara todo su mal proceder. Y vea qué interesante. El gran amor del Padre Dios se muestra en que busca al ser humano sin importar cuál haya sido la razón de su mal proceder. No vamos a decir que por culpa de esto, que por culpa de esto, que por culpa de aquello y echarle culpas a quien quiera. Al Señor no le importa quién tenga la culpa. A Él lo que le importa es usted y que usted vuelva al camino. A Él no le importa que tanto usted sea devanado en el pecado. Claro que es una ofensa contra Él. Pero una vez usted se arrepiente, Él lo perdona y su pasado lo anula por completo.
Y eso es grande en Dios. Así que para mí, nuestro amado Dios vale que lo amemos, que lo honremos, que lo respetemos y que deseemos estar con Él. Porque es alguien que nos trata diferente a como hemos sido tratados en esta vida. Muchas veces hemos sido maltratados hasta por nuestra familia biológica, pero nuestro amado Padre, Creador nuestro, siempre nos ha tratado con mucha paciencia, con mucha ternura y con mucha intencionalidad. Así que tenemos que ver, una vez encontrado, en mi caso, una vez encontrado la persona o se le perdona sus falencias o sus errores o sus equivocaciones y le restaura a su derecho de hijo de Dios. Amén. Por eso es que dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, porque se restaura el derecho. Claro que nos habíamos muerto, estábamos en el pecado y habíamos perdido ese derecho, pero gracias a Jesús, ese derecho es restaurado. Amén. Se nos restaura el derecho de hijos de Dios. Y si tenemos derecho de hijos de Dios, también tenemos derecho a las bendiciones de Dios. Hay promesas que tienen los hijos, hay derechos que tienen los hijos, y como hijos de Dios tenemos derechos a grandes bendiciones en nuestra vida y nuestra relación con el Eterno. Así que, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? En primer lugar, si fuimos rescatados ya de nuestra vana manera de vivir, recordemos que todo fue porque su gran amor se mostró. Su paciencia, su ternura, su misericordia se volcó hacia nosotros y quiso llegar hasta donde estamos. Y nos trajo de nuevo para que estemos con Él. Si fuese el caso que nosotros venimos solos, en el caso de que a algunos se les ha revelado, han vuelto en sí y ninguno ha ido por ellos a buscarlos, ninguno le ha dicho vamos a la iglesia vos, sino que de sí mismos se han volcado. De todas maneras, tiene que entender que cuando vino aquí, el Eterno le otorgó el perdón y la restauración. Y ahora usted tiene la bendición de no recordarse de su pasado con remordimiento, porque su amado Padre le ha restaurado a la calidad de hijo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer de aquí en adelante? Aprender la lección, ver todo lo malo que lo trató el pecado que usted había cometido y prometerse a usted mismo no volverse a devanar en ese pecado que le hizo la vida de cuadritos. Mejor mantenerse en la vida que el amado Padre que lo crió a usted le ha dado y que en esa paciencia le ha permitido ser restaurado. Entonces lo que nos corresponde es que de aquí en adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste, que sirvamos al Señor con mucho amor y con mucha dedicación. Y repito esto, aun pase lo que pase, cueste lo que cueste, de aquí en adelante debemos servir al Señor con mucho amor, valorando nuestra restauración, porque Él nos ha amado con amor de Padre y con amor eterno. Espero que cada uno de nosotros valore la acción salvadora de Dios y que lo ha hecho como lo hace un verdadero Padre. Así que quiero que cada uno de ustedes tome la parte que le corresponde. Si todavía no está bien el camino, si todavía está haciéndose la vida así mero ambigua en el camino del Evangelio, le corresponde afianzarse bien en las manos de aquel que lo ama tanto, aquel que le ha tenido tanta paciencia, aquel que le ha permitido que aunque usted se fue, pero todavía su vida está en su cuerpo, y entre tanto su vida está en su cuerpo, usted tiene oportunidad de arreglar sus cuentas. Si usted está bien, le invitamos a que se mantenga bien delante del Señor. Así que esta es la palabra que Dios nos ha dado para esta ocasión, y queremos que agradezcamos al Señor porque Él siempre nos habla de su gran amor a través de su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te doy gracias por la manera como nos has amado. Nos creaste, nos hiciste, nos formaste y nos has mantenido con existencia hasta este día. Todo lo que tenemos y lo que somos, todo te lo debemos a ti. Gracias por esa ternura. Gracias por ese cuidado paternal. Gracias por esa fidelidad que has tenido para con tu creación y específicamente para con tus criaturas. Entre ellos yo me siento afortunado por mi salvación. Te agradezco por cada uno de mis hermanos y mis amigos que tuvieron esta oportunidad también de hacerse seguidores tuyos,
que los que estamos aquí en esta comunidad de fe, como aquellos que están en cualquier parte de la tierra, que tengan el privilegio de ver o escuchar esta palabra, que todos valoremos el gran amor que tú tienes para cada uno de los que conforman la humanidad. Gracias, Señor, porque la historia nos ha dicho que has levantado a personas que aparentemente estaban en un lugar que ya no servían para mucho, pero tú llegaste a donde se encontraban y los restauraste y les convertiste en grandes siervos tuyos. Pudiéramos mencionar una gama de personas, gama de nombres. Sin embargo, creo que tú sabes lo que estamos diciendo, y gracias porque has sido un Padre bueno. Gracias por la restauración que ofreces cada vez al ser humano. Te pido, Señor, que aquellos que han de ser salvos, que entiendan, que oigan tu voz y que se valoren a sí mismos, así como tú lo estás haciendo con ellos. Y a nosotros que estamos en el camino, ayúdanos para mantenerlos firmes hasta el final de nuestros días. Así te lo pedimos, Señor. Pues de esta manera, así como se celebró en el tiempo que fuimos salvados, se sigue celebrando porque hay más que se siguen salvando en la historia. Y nosotros un día estaremos por completo salvos para ser felices para siempre. Mientras tanto, ayúdanos a perseverar en la gracia a la cual hemos sido alcanzados. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por seguirnos hablando. Oramos en el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero agradecer a usted porque tuvo la paciencia de escuchar esta palabra. Tome sus conclusiones y valore el gran amor que Dios le tiene. Que la paz del Señor sea con todos nosotros. Será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.